Ah, genial. Ahí Ahí estás ya puse grabando. para grabar. Bien. Entonces, repaso para el que lo esté mirando. Estamos viendo un pequeño repaso de sistemas continuos. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Bueno, que si tenemos sistemas finitos, es decir, sistemas con extremos, y vamos a tener soluciones de tipo modo normal, y estas son ondas estacionarias o ondas confinadas. ¿Está bien? Teníamos sistemas finitos, teníamos condiciones de contorno, que eso nos iba a determinar cuáles eran los modos permitidos. Sí, siempre llegamos a relaciones de Kp, por ejemplo, y teníamos un número infinito, porque teníamos K que podía ir desde 0, 1, depende de cómo lo numeráramos, hasta infinito, pero numerables. ¿Sí? O sea, teníamos una relación para los Kps, no todos los reales, por ejemplo. ¿Está bien? Y con la relación de dispersión, que sería de cumplir la ecuación de ondas, teníamos las frecuencias permitidas y así los modos normales. ¿Está bien? No sé si la pregunta de Franco... Ok, Yo veía borroso y se me definió mejor en un momento, así que no sé. ¿Será por el internet? Ni idea. Ahora se lo veo bien. por ahí es mi internet. De última, si se sigue viendo borroso, me apago la cámara o algo así. Me pasó igual que Bien, a Magali, ahora lo veo bien y antes se veía borroso. no, por ahí es mi internet. Bien, después vimos sistemas infinitos, que fue la clase de la vez pasada y la anterior. ¿Qué es lo que hemos visto? Que bueno, si yo tengo una cuerda infinita o semi-infinita, ya no tengo bordes. Entonces, no tenía esas condiciones de contorno y no tengo limitaciones en el sentido de que no tengo Ks permitidos y frecuencias permitidos. Que habíamos visto en las clases anteriores, habíamos visto ondas propagantes y habíamos visto que ante discontinuidades aparecían ondas transmitidas y reflejadas. ¿Sí? Y los problemas que hicimos eran de este estilo, o con cuerdas o con gases. Teníamos una onda incidente, teníamos una discontinuidad, aparecía una onda reflejada y una onda transmitida. Y en todos los casos, ya sea con cosenos o con exponenciales, estamos siempre analizando el problema de una única frecuencia. ¿Está bien? Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si queremos estudiar cómo se propaga algo que no sea una onda armónica? Un pulsito cualquiera, ¿sí? Algo de este estilo. La pregunta también es, ¿por qué querríamos hacer algo de eso? Y creo que eso lo vieron con Ricardo, de que si yo tengo una onda armónica, un coseno, un seno, o una exponencial compleja, si nos vamos a los complejos, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre tenemos lo mismo, ¿no? No empieza ni termina un coseno o un seno. Entonces, esto no nos serviría para transmitir información. ¿Está bien? Entonces, por eso nos interesan cosas que empiecen y terminen, un pulso, una señal, algo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para estudiar este tipo de cosas? Entonces, un poco la estrategia de esta clase va a ser, bueno, vamos a ver qué herramientas tenemos de antes, que veníamos viendo, y vemos qué podemos llevarnos de eso a futuro. Entonces pensemos un poco en Fourier. ¿Qué hacíamos con Fourier? O sea, pensábamos que podíamos escribir una condición, Franco, una condición inicial cualquiera a partir de una combinación de senos y cosenos de las distintas frecuencias permitidas, ¿sí? O sea, de los distintos modos, cada uno que podía contribuir con una forma distinta. También eso es lo que hacíamos en Fourier. Teníamos una condición inicial cualquiera para nuestra onda, para nuestra cuerda acotada, con extremos, y decíamos que eso se podía escribir como una suma de cosenos y senos. ¿Está bien? Entonces, la idea ahora va a ser hacer algo parecido. Lo que queremos hacer es escribir nuestro pulsito como una combinación de senos y cosenos, pero ahora no tenemos extremos. Entonces, en vez de tener las frecuencias permitidas, podemos tener un continuo de ellas. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco la idea hacia dónde vamos? Si no hay respuesta, bien. Genial. Entonces, miremos un poco cómo era series de Fourier. En general nosotros siempre lo hacíamos para X
y su correspondiente variable asociada, que era el K, ¿no? Pero también lo podemos hacer con T y con omega, ¿sí? O sea, la idea siempre es la misma. Tengo una función, que depende del tiempo en este caso, y la quiero escribir como una suma de cosenos y senos, y teníamos que los omegas permitidos iban a estar, son, digamos, discretos, ¿está bien? Y sumaba sobre todos ellos, y tenía la función. Y sabíamos que, bueno, cómo se escribía la contribución de cada modo, venía dado por estas integrales. ¿Sí? Ahí está bien. Y un comentario, es que nosotros siempre estábamos pensando en nuestros problemas acotados. ¿Sí? Una soda de 0 a L, por ejemplo, o un tubo finito, ¿no? Y en base a que teníamos un resultado, o sea, teníamos un problema confinado, teníamos frecuencias permitidas. Y esto lo habíamos hablado en algunas clases, es que las frecuencias permitidas eran múltiplos de la fundamental. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, la función que resultaba de todo esto era periódica. Nosotros no veíamos periodicidad por ahí en lo que teníamos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos pensando el problema acotado, pero si extendiésemos esa función que teníamos de hacer Fourier a todo el espacio, o todo tiempo, lo que sea, íbamos a ver algo periódico. ¿Está bien? Nosotros a veces se suele dar Fourier extendiendo nuestra función a todo el dominio y ver qué periodicidad tiene y ahí poder obtenerlo. Pero nosotros lo hicimos usando más ortogonalidad. Pero lo que quiero que vean es que, como vamos a tener una suma de modos, una combinación lineal de modos, y que esos modos tienen unas frecuencias que son submúltiplos de la fundamental, en algún punto esa función es periódica. ¿Está bien? Algo más complejo que por ahí. Un coseno a un seno, pero es periódico. ¿Sí? Tal vez no dentro del rango donde lo estábamos mirando. ¿Está bien? Pero bueno, lo que queremos ver es que con series de Fourier puedo obtener funciones periódicas para todo el espacio. O bien me sirve para resolver problemas acotados, que es lo que hacíamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, bueno, mi estrategia va a ser la siguiente? Yo tengo algo periódico, voy a decir, bueno, este tiempo, este periodo, lo voy a tender a infinito. ¿Qué me va a quedar? Bueno, una sola perturbación. ¿Está bien? Entonces, si el periodo tiende a infinito, voy a tener un continuo de frecuencia, así como la diferencia entre las frecuencias cada vez se va a acercar más. ¿Está bien? Que es lo que habíamos ya hablado en un principio. No tengo bordes, tengo un continuo de frecuencia, ¿sí? No tengo limitaciones. Entonces, si yo escribo Fourier en complejos, que esto creo que lo deben haber visto también en la teórica, pero es lo mismo que hicimos antes. Bien, lo habían visto. O sea, es una anotación igualmente válida que le hicimos antes, con cosenos y senos. Pueden hacer la cuentita del límite, decir, bueno, si el periodo tiende a cero, si el periodo tiene infinito y ahora tengo un continuo de frecuencias, sumar sobre los distintos modos ahora se convierte en una integral de los distintos modos para todas las frecuencias permitidas. Y ahora es un continuo, si no tengo discretas frecuencias posibles, sino un continuo. Por eso integro, y cuánto importa cada una de ellas va a depender de cada una de las frecuencias. Y ahora tengo una función de la frecuencia. Entonces, ¿cómo determino esa función f mayúscula? Bueno, pienso lo que hacía en Fourier. Venía de hacer esta integración, y ahora va a ser algo así. ¿Está bien? No sé si se entiende la idea. Vamos bien. Bien. Entonces lo que hice fue decir, bueno, partiendo de series, voy a pasar como un límite continuo o para periodos infinitos, o sea, funciones no periódicas, y de alguna manera lo que llegamos es a lo que ya seguramente vieron,
que es transformada de Fourier. ¿Sí? Da una función que depende del tiempo, que no necesariamente sea periódica, la puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Que va a estar asociada como una combinación de distintos modos, no son modos, de distintas funciones periódicas para todo un espectro continuo de frecuencias, y cada una de ellas va a aportar distinto según lo que sea. Y cuánto aportan es lo que llamamos el espectro. ¿Sí? Cuánto peso tiene en la función que yo quiero obtener cada una de las frecuencias. Entonces lo que estoy diciendo es que puedo construirme una función que no es periódica a partir de la suma de funciones periódicas considerando un continuo de frecuencias. Y ahí está la diferencia. Antes teníamos un conjunto discreto de frecuencias y ahora tenemos un continuo, ¿sí? ¿Por qué tengo un continuo? Porque no tengo condiciones de borde. Entonces, eso depende si lo escribís, la pregunta de Pablo, si aparece un 2pi o un pi, depende si lo escribís como cosenos y senos, y a veces aparece un pi acá y un pi acá, ¿sí? Son todas equivalentes. Son como normalizaciones distintas. Exacto. Yo creo que cuando lo había visto tenía un pi acá y un pi acá como para que nadie se olvide cuál llevaba. Pero bueno, es lo mismo. Bien. Entonces fíjense que si yo conozco el espectro de una función, puedo obtener cómo es esa forma. Si conozco esa forma, puedo decir cuánto peso tiene cada una de las frecuencias que componen esa forma. No, a lo que pregunta Franco, una es con un menos y la otra no. ¿Sí? Eso no cambia con la normalización, digamos. Son dos cosas distintas. Fíjate que hay una que estás integrando sobre omega y otra estás integrando sobre t. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Hasta acá alguna otra duda? La idea es verlo un poco más conceptual y no tanto a cómo se llega a la transformada de Fourier, que eso supongo que lo habrán visto con Ricardo. Es como para dar una interpretación y para que vean los ejercicios que faltan. Sí, ¿Podrías no sé. repetir de vuelta la diferencia entre la F mayúscula y la minúscula que estaba arriba en el recuadro? Esto. Vayamos un poco antes. O sea, pensemos primero en el Fourier que conocemos, ¿no? Series. Yo quería escribir cómo era mi función, dependiente del tiempo, como una suma de cosenos y senos o exponenciales complejas de distintas frecuencias permitidas. ¿Está bien? Una combinación lineal. Y cuánto aportaba cada uno de esos modos, lo hacíamos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en nuestro problema de cuerdas, todo esto era con la parte espacial. Entonces teníamos una f de x, y acá teníamos un kx, un kp y un x, ¿no? Y este cp lo hacíamos integrando la condición inicial por el coseno o seno, dependiendo de qué tipo de función teníamos, ¿no? O sea, este cp lo obteníamos a partir de nuestra función e integrábamos en x. ¿No? Y ahí aparecían las deltas y demás. Entonces acá vamos a hacer un poco lo mismo, ¿no? Tengo mi función que la quiero escribir como una combinación de exponenciales complejas para distintas frecuencias, y como tengo un continuo de frecuencias, o sea, puede ser cualquier frecuencia posible, lo que voy a hacer es, en vez de sumar, integro. ¿Y cómo sé cuál es la contribución de cada una? Bueno, viene dado por esto. ¿Sí? Es análogo en algún punto a lo anterior. Entonces, si mirás acá,
tengo una función que depende del tiempo, va a ser igual a integrar en omega. ¿Sí? Fíjate que omega acá es la variable y con integro me queda t, y acá es al revés, ¿no? Integro en el tiempo. Y esto me va a dar cuál es el peso de cada una de las frecuencias, o sea, cuál es la contribución de omega 1, omega 2, omega 3, lo que sea, para construirme esta f de t. Así que esa f de t puede ser el pulsito, por ejemplo. Perfecto, gracias. Bien. Hay una pregunta interesante en el chat por las frecuencias negativas. Si tiene sentido poner frecuencias negativas. Eso tiene que ver con que estoy considerando complejos. Si escribís en cosenos y senos, integrás entre 0 y más infinito. ¿Sí? Después igual creo que más abajo lo tengo escrito como cosenos y senos, y de última después lo miramos. Pero eso porque estamos extendiendo nuestro problema a complejos. Entonces estamos haciendo como algunas discreciones para que nos quede lo que nos tiene que quedar, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Y el primero que tengo es la delta de Dirac, que no sé si alguna vez se lo hayan cruzado, pero es una función, si en este caso, creo que no la vieron, ¿no? Es una función, yo estoy pensando que tengo una función delta de Dirac en la frecuencia, ¿no? ¿Qué es la delta de Dirac? Es una función que vale infinito, si estoy en esa frecuencia omega 0, y vale 0 en cualquier otro lado. ¿Está bien? Es como un pico. Y si quieren tiene área 1. Es una función matemática. Entonces lo que yo voy a decir es, bueno, si yo tengo, esta es mi espectro en frecuencias, o sea, me está diciendo que en realidad hay una sola que contribuye y el resto está apagada. Sí, área 1 porque es infinito, pero esto tiene un ancho 0. No, si te confunde eso, Yo diría que tiene área 1 por definición, ¿no? O sí, sea, no hay mucho más vuelta que darle. Se define de tal manera que la integral sobre la delta de 1 y la integral sobre una función es su área. Después, claro. Cande, si vas a entrar con el pulso, ahí Que por ahí podemos es ver más un fácil poco de verlo más. desde ahí, Sí. tal cual. Es exactamente eso, es el límite de un pulsito, sí. Después ya lo vamos a ver. Entonces yo lo que estoy diciendo es que básicamente solo me contribuye una frecuencia. Entonces ahora quiero ver cómo es mi función en el tiempo, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es integrar esta f de omega por e a la i menos omega t. Y una propiedad que tiene la delta de Dirac es que si tengo una función g integrada en todo el espacio por la delta, es igual a evaluar esa g en x0. ¿Sí? Propiedad de la delta. No sé si en alguna materia se demuestra de matemática, pero me parece que no. O sí, no sé. Ya me olvidé. Pero tómenlo como propiedad. Entonces, si hacemos esto en nuestro ejercicio, tengo mi función g va a ser esta exponencial, la delta, entonces evaluar esta exponencial en omega 0. ¿Está bien? Entonces esto es omega 0 coseno omega t menos i seno por omega 0 por t. Entonces si miramos solo la parte real, que es lo que nos va a interesar, tengo un coseno de omega t. Entonces, fíjense que si me contribuye una sola frecuencia, obtengo una función armónica, ¿no? Que era lo que esperábamos, ¿no? Tengo algo que no empieza ni termina. ¿Sí? Es lo más extendido posible. También es bastante intuitivo. Por ahí la delta confunde un poco más, pero digo, si me contribuye una sola frecuencia,
Bueno, lo que tengo es una función armónica, que tiene una frecuencia dada por esa frecuencia, omega 0. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Estoy pensando, bueno, si yo tengo, o partamos del camino al revés, yo sé que tengo un coseno de omega t, yo sé que el espectro va a ser una delta. Y, o sea, solamente me va a aparecer, o me va a contribuir ese omega 0, y el resto no me aparece. Después se puede preguntar, por ejemplo, si tengo una suma de cosenos, con dos frecuencias distintas, ¿cómo sería el espectro? Tarea para el hogar. Bien. Entonces, el segundo ejemplo, que ya es un poco más complicado, va a ser un pulso cuadrado en el tiempo. O sea, ahora es al revés. Yo tengo f de t y quiero encontrar f de omega, f grande de omega, ¿sí? O sea, el espectro. ¿Está bien? Entonces, tengo un pulsito que está centrado en t0 y tiene un ancho delta t. ¿Sí? Entonces empieza en t0 menos delta t sobre 2 y termina en t0 más delta t sobre 2. Y lo que hay que pensar es que ese pulsito tiene una altura de 1 sobre delta t, ¿sí? Para que tenga área 1. Y un poco lo que hablaba, creo que era Santi, o no sé quién lo había dicho, es que si se fijan, si yo cada vez hago más angosto este pulso, o sea, delta t lo tiendo a 0, cada vez va a ir, va a aumentar la contribución, ¿no? Porque tengo 1 sobre delta t la altura. Entonces, a medida que angosto el pulso, va a crecer la altura. ¿Sí? Si quieren el límite donde el pulso, o sea, delta t 0, esto tiene infinito, y recupero la delta. ¿Está bien? Por eso decíamos que la delta tiene área 1. Esa sería una forma intuitiva de definir la delta de Dirac, tal cual. De No hecho, solo creo que es intuitiva. así. Claro, es Así el como la límite de pensamos definir los la delta. físicos. Sí, tal cual. No sé si hay otra forma de definirlas, quizás Inés nos puede guiar con Supongo eso, que pero sí. entiendo que esa es una definición completamente válida. Sí. No, la Bien. delta de Dirac en realidad no es una función y viene de extender la noción de medidas de probabilidad, o sea que dejémoslo con todo lo que están contando que se reentiende. Me encanta. Bien. Sí, yo también igual, Daniela. No quiero ver más probabilidades por un tiempo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es escribir ese pulsito. Sí, es bastante fácil, ¿no? Yo sé que es 0 por fuera y va a valer 1 sobre delta t, o sea, una constante. Sí, mi tiempo está entre t0 menos delta t sobre 2 o t0 más delta t sobre 2. Entonces, quiero el espectro en frecuencias. Entonces, lo que tengo que hacer es, digamos, transformar el Fourier. Entonces, tengo que agarrar mi función f de t e integrarla con e y omega t. ¿Está bien? Entonces, es bastante sencillo. Mi función f de t solo es distinta de 0 cuando estoy en este rango. Entonces, en vez de integrar entre menos infinito y más infinito, voy entre t0 menos delta t sobre 2 y t0 más delta t sobre 2. Y lo único que tengo que integrar es una exponencial, porque esto es una constante. O sea, así que integrar una exponencial es bastante fácil. Es la misma exponencial y me baja i omega. Y haciendo esto, fíjense que evalúo, me aparece esto, saco de factor común omega por t0, y me queda esto. E a la i omega delta t sobre 2, menos e a la menos i omega delta t sobre 2, sobre 2i, que tenía un i de derivar, y un 2 que me apareció, que tenía de la definición. Y fíjense que esto es la definición del seno. ¿Sí? Supongo que ya se deben haber cruzado con esta definición. Es la definición del seno. Ojo que no te quedó real, porque me quedó esta cosa acá. Casi.
O sea, la idea de usar siempre complejos es porque, como lo veníamos viendo con la guía anterior, es que los exponenciales son mucho más fáciles de derivar, de integrar y demás que los cosenos y senos. Y en algún punto es válido porque no mezclamos la parte real con la parte imaginaria en las operaciones que hacemos. Entonces yo, bueno, me extiendo a complejos y demás. Bien, entonces me apareció el seno. Entonces, si reordeno un poco esto, tengo el E y omega de t, el seno, tengo un omega delta t, y agrego un 2 y divido un 2 para que aparezca lo mismo que tengo en el argumento del seno dividiendo. ¿Sí? Y esto es el espectro en frecuencias. Recuerden que esto es una función que depende de la frecuencia. Ahora la frecuencia no es un parámetro, sino es nuestra variable. ¿Sí? Como dice Santi, ese es el seno cardinal, que no sé si se lo habrán cruzado, pero es una función que tiene nombre propio porque es bastante importante. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, olvidémonos un poco de esto que tenemos acá. Lo que voy a decir es, bueno, si T0 es igual a 0, ¿no? O sea, lo que sería es agarrar mi pulsito que estaba acá arriba, ¿no lo pasé? Acá, y digo, bueno, lo voy a centrar en 0. ¿Está bien? Entonces me va a quedar una función par, si quieren, con respecto al 0. ¿Para qué hago eso? Para sacarme, digamos, esta exponencial de encima y analizar primero qué pasa con lo otro que me quedó, con el seno cardinal. Hay una preguntita ahí que si lo que quedó complejo sería una fase. Bueno, Fíjate que también te depende de, o sea, si fuese E y T0 sería simplemente una constante, ¿no? O sea, te depende de... Sí, de alguna manera, no sé si pensarlo como una fase, tal vez. Pues igual vamos a hacer algún comentario de eso. Pero primero veamos esto. O sea, veamos primero esta en parte este del caso seno la cardinal. función depende de, en este caso la función depende de, estás analizando un f de omega que, Claro, entonces la ya esto le variable de depende la... de la Sí, pero bueno, ya lo vamos a ver. Es un poco distinto, ¿no? Sí. Entonces, si miramos este seno divididos, lo mismo que tenemos acá, es lo que había dicho Sarti, que es el seno cardinal. Que básicamente se define de esta manera. Seno de beta sobre beta es el seno cardinal. Fíjense que es una función que tiene alguna periodicidad porque tenemos un seno y está dividido por beta. Y fíjense que cuando tengo beta tendiendo a 0, tengo una indeterminación, ¿no? Porque tengo 0 sobre 0, quieren pueden hacer la orbital y les da 1. Entonces, tenemos un máximo en b igual a 0, después la función se va a anular en los ceros del seno, salvo el 0 igual a 0, beta igual a 0, y a medida que voy aumentando el beta, fíjense que beta está dividiendo, entonces cada uno de esos máximos que aparecen van a ser cada vez más chiquitos, ¿no? Entonces, el seno cardinal es algo así. Tengo un máximo principal en el 0. Bueno, esto me quedó medio chueco, pero grafíquenlo en internet y lo van a ver bien. Pero tengo un máximo principal en beta igual a 0. Después tengo ceros, que van a estar asociados a los ceros del seno. Y después voy a tener estas ondulaciones que cada vez se van haciendo más chiquitas, porque tengo un beta dividiendo. Si a medida que agrando beta, esto se va a hacer cada vez más chiquito. Bien. Sí, una cosita, a mí me gusta pensar el seno cardinal, eso ya lo había dicho en otra clase que también lo vimos, que tiene la periodicidad del seno y también tiene Sí, ese decaimiento del 1 sobre x, como que combina las dos cosas y claro. bueno, eso me parece muy bonito. Sí, para graficarlo por ahí es la mejor manera de pensarlo. Yo lo pienso así, ¿no? Como dice Maga. Tengo de alguna manera la periodicidad del seno, y a medida que voy aumentando beta, decae la amplitud, ¿no? De Y cada también uno de está el tema esos. de, bueno, la función 1 sobre beta en 1 sobre x en 0 diverge, pero bueno, en este caso se salva eso y Claro, porque vale. tenés esa indeterminación y el Sí. hospital no se resuelve.
Entonces, fíjense que tenemos, si analizamos este pulsito en el tiempo, este es el espectro de frecuencias. Donde tenemos un máximo principal en 0, ¿no? Bien. Y fíjense que estos dos ceros, que es lo que define el ancho de la campana, van a estar dados por los ceros del seno. ¿Sí? Del seno de omega delta t sobre 2. ¿Está bien? O sea, pido que esto sea pi y esto menos pi y me va a salir esto. Y este es el ancho de la campana. Bien, entonces fíjense que ahora, si pensábamos en la delta teníamos un coseno, ¿no? Para describir esa delta. Ahora que tenemos un pulsito de frecuencias, me está diciendo que voy a tener más contribución de otras frecuencias, ¿no? La que más va a contribuir va a ser omega igual a 0. Bien. El espectro tiene una forma de fantasma, me gusta. Bien. Sigamos. ¿Alguna duda con la cuenta? Ninguna. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, esto es pensando el pulsito centrado. Si ahora cambiamos, o sea, volvemos a pensar en T0 distinto de 0, teníamos ese E y omega T0 multiplicando. ¿Sí? Están de Y aparecer preguntas en el chat. no sé quién habló. Ok, hay preguntas en el chat. Dice, ¿por qué elegiste un pulso cuadrado y omega 0 es la que más contribuye porque es el promedio del pulso? ¿Por qué elegí un pulso cuadrado? Porque es fácil hacer la cuenta, si querés. Y en la IA aparece también. Entonces, por ahí ayuda eso. Podrías Además- hacer un pulso de otra forma, ¿no? Pero Además, de alguna manera, intérenlo ustedes. además de que es fácil de integrar, es fácil un montón de cosas, tiene este límite de que cuando delta t es chiquito se hace mucho la delta y uno puede recuperar resultados conocidos, ¿no? Sí, o sea, O si sea, vos querés hacer un pulso triangular, podés hacerlo. Pasa que hacen de integrar eso y bueno. Allá vos. Y dice omega 0 es la que más contribuye. No sé a quién llama omega 0 o omega igual a 0. omega igual a 0, supongo que debe ser. Es porque es el promedio del pulso. Sí, yo. Va, no sé porque. Ojo que acá estás viendo un pulso. No sé cómo pensarlo como promedio, omega igual a omega. Cuando acá tenés. O sea, no pienses que es t igual a 0, omega igual a 0 o algo así. No sé si entiendo del todo la pregunta. Claro. Me parece que es por el lado que va. Por el que va Matías, ¿no? Omega igual a 0 es una constante. Más que nada por eso. Sí, no, me parece que vos estabas diciendo algo con que está centrado en 0 y acá también te queda centrado en 0. Y no, ojo que por acá estás pensando en t y acá estás pensando en omega. Bien. Entonces, ¿qué pasa si ahora en vez de tener el pulso centrado en t igual a 0, está centrado en un t0 distinto de 0? Lo que habíamos visto en la cuenta es que nos aparecía este exponencial. Y fíjense que si yo tengo esto como habíamos escrito el pulso antes, y voy a trabajar un poquito sobre esta parte, o sea, paso el T0 que tengo en los dos lados, lo paso restando. Fíjense que transformar Fourier, o sea, la integral que hicimos, para una función f de t menos t igual a 0, es esto, ¿no? Voy a hacer un cambio de variables, ¿sí? Digo, bueno, t menos t0 lo voy a llamar i.
¿no? Entonces, si quiero ahora integrar en y, me fijo cómo es el diferencial. El diferencial de y es igual a diferencial de t. Esto es una t. Entonces, dt es igual a di, y donde me aparece t, tengo que reemplazar por i. Entonces me queda i más t0. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Pero lo que estoy diciendo es, bueno, voy a mirar si ahora tengo esta f y la desplazo, ¿cómo es esa transformada, no? Entonces estoy haciendo un cambio de variables para ver qué pasa. Y fíjense que si hacemos eso, los límites de integración no cambian porque estamos pensando en de menos infinito más infinito. Y me queda ese e i omega t0 y la misma función que teníamos antes, ¿no? Entonces esto es la transformada de f de t. Entonces en general siempre que tenga una función desplazada, me va a aparecer este corrimiento acá. ¿Sí? O sea, no es un problema de este. ¿Por qué queda f de f? Esa O sea, f fíjate, minúscula cursiva implica transformada de Fourier de la función f de t. sí, no lo había dicho, pero por ahí lo habían visto en la teórica. Pero la idea es eso, ¿no? Esto es lo mismo que si vos, o sea, si querés en vez ahora podés volver a ponerle t, ¿no? Y es una variable muda. Me parece que esta es la clase de las F, ¿no? Sí, sí, sí. A ver Sí. cuántas F más logramos meter. O sea, lo que hice fue hacer un cambio de variables para llegar a poder sacarme el corrimiento ese que tenía. Pero si quieres ahora le podés cambiar de nuevo i por t y es lo mismo, ¿no? No sé si venía por ahí la pregunta, o si venía por la nomenclatura de las f's. Bien. Bueno, entonces en general lo que vemos es que si tenemos una función que está corrida, cuando la transformamos Fourier, me va a aparecer esto, ¿no? Que es lo mismo que nos aparecía a nosotros. Y bueno, esto lo teníamos antes, entonces el seno cardinal, me aparecía esto, y si tomo, por ejemplo, la parte real de esto es un coseno, ¿no? La parte real. Y no sé si les hace acordar algo, tener un coseno multiplicado por un seno, o por alguna función. Batidos. Sí, lo que estamos viendo es que si ahora piensen que nuestra variable es omega, ¿sí? Nuestros parámetros son t0 y delta t. Entonces, de alguna manera, si delta t es mucho más chico que t0, esto va a modular al seno cardinal. Y eso es el efecto que tiene ese corrido, ese corrimiento, ¿no? Quieren pueden agarrar después, yo lo hice en la compu, pero no se los voy a mostrar porque quiero que lo prueben, pero prueben graficar, digamos, esto, y cambiar lo que vale t0 y delta t para ver cómo es. Y recuerden que es una función de omega. ¿Está bien? Así que por ahí en eso no tiene sentido pensarlo como una fase, ¿no? Porque depende de omega, no me acuerdo quién había preguntado. Ahí va, bien. Bien, entonces hagamos un pequeño raconto de lo que vimos. Ya habíamos visto que, partiendo del espectro de frecuencias, teníamos una delta, es decir, que teníamos solamente la contribución de una frecuencia que llamé omega 0, llegamos a que teníamos para el tiempo una función periódica armónica, ¿sí? Un coseno. ¿Está bien? Ahora vimos que si nosotros partimos del pulso cuadrado, teníamos un seno cardinal como el espectro de frecuencias. Y lo que pueden ver es que si hacemos al revés, o sea, si partimos de un pulso cuadrado de frecuencias, vamos a llegar a un seno cardinal, algo proporcional al seno cardinal para f de t. Y este es el ejercicio 9 de la guía, que les queda de tarea. Bien. Entonces, fíjense que si
delta omega tiende a 0, o sea, el ancho de este pulsito en frecuencias, voy a estar en el límite de la delta de Dirac, ¿sí? O sea, miren este lado de acá, si esto cada vez lo hago más angosto, esto va a ir cada vez más a valores más grandes, y hasta el límite donde esto tiene un ancho 0, y es infinito, o sea, la delta de Dirac. Y fíjense que si hacemos eso, el ancho de la campana, recuerden que lo habíamos marcado, este era 2pi sobre delta, bueno, en el problema teníamos delta t, pero es lo mismo, ¿no? Esto es menos 2pi. Sobre delta omega, y pregunto, a ver si me están escuchando, ¿de dónde salían estos valorcitos que estoy diciendo de acá? ¿No? Piensen que esta función es proporcional al seno cardinal de este argumento. Ya te fuiste 2 pueblos. Cuando se hace 0 el seno, ¿no? Son las raíces del seno cardinal, pero si quieren, son las raíces del seno, ¿no? O sea, la función se va a anular cuando el seno sea 0. Cuando el seno se anule. Ahí va. Bien, sí, sale de hacer pedir seno de esto igual a 0. Está bien, o sea, es pedir que el argumento sea igual a pi o menos pi. Es todo simétrico. Bien. Entonces fíjense que si hago delta omega tendiendo a 0, esto va a ser cada vez más chico, ¿no? Este 0 se va a acercar cada vez más. Entonces, de alguna manera, voy a recuperar... Ah, perdón, estoy pensando mal. El omega tiende a 0. Al revés, al revés. Sí. Recuperamos la delta acá. Yo es porque no sé pensar. Si esto tiende a 0, esto va a tender al revés, ¿no? Tampoco porque no sabe pensar. Sí, no, Cande, justo vos. No, sí. Estaba pensando al revés. Si delta omega tiende a 0, esto tiende a la delta de Dirac. Entonces, si esto tiende a 0, esto ahora... O sea, la campana va a quedar más ancha, ¿no? Ese es un poco el límite. Claro, lo que dice Inés, es recuperar un poco el seno. Que es lo que les pide la guía, las preguntas que les hacen. Y ahora la pregunta es al revés. Si delta omega tiende a infinito, o sea, voy a ensanchar el pulso, voy a pedir que me contribuyan cada vez más frecuencias. Ahora sí mi campana se achica y voy a tener una delta acá, ¿no? O algo más parecido a una delta para el tiempo. Estoy mirando otro límite acá. ¿Sí? No sé si mareé más de lo que... Mareé yo y mareé todo el mundo. Yo me perdí un poco después de lo del delta de W tendiendo a 0. ¿Qué pasa con la otra gráfica? Con esta. Con esta de acá, lo que estoy diciendo es, bueno... No te olvides que está el seno y que está el divisor, entonces por eso te queda armónico, no es que se te va infinito el 0, ¿no? O sea, pasa como lo contrario a lo que pasa en esta, en vez de subir el máximo, baja. ¿Sería así? ¿O nada que ver? Sí, yo lo que estaba analizando más era el ancho de la campana, ¿no? Pero sí. Ven a eso, o sea, se parece que además a una función armónica. Sí, lo que tiene por ahí de complicado imaginarse este caso es que como el pulso está centrado en 0, ¿no? El f de omega, quiero decir, el f de omega del escaloncito está centrado en 0, cuando esto se achica es como que tendiera a un omega igual a 0, ¿no? A un único omega que es igual a 0, y una función o sea, una armónica que es un omega igual a 0 es como que valiera una constante. Sí, una constante. Es medio difícil de visualizar. Entonces, claro, el otro se va achatando y es como que se vuelve constante el seno cardinal. Quizá esto es más lindo de visualizar en en el otro problema. El pulso que está corrido en un omega 0. Porque ahí sí, el pulso si está corrido en un omega 0, ahí sí se va
afinando a una frecuencia única, ¿no? Y ahí sí, el seno cardinal con modulación, qué sé yo, se debería parecer a un coseno de omega 0, ¿no? Si subís un poquito a donde habías hecho esa cuenta, se ve rapidísimo, me parece. Y parte Ese de real, ahí. bueno, está hecho en delta T, ¿no? Pero Sí, o de sea, hecho, cambian T por omega. claro. Entonces, si uno tuviera coseno de omega 0 por T y el zinc de delta omega por T, todo delta omega tiende a 0, ese zinc desaparece y te queda un coseno de omega 0 por T, que es la idea de que uno recupera la función armónica cuando delta omega tiende a 0, o sea, cuando tengo una delta de Dirac. Sí, ahí se ve Acuerdo clarísimo. con Magali que confunde mucho que el cuadrado, o sea, que la función cuadrada esté alrededor de omega El 0. cero. Y justamente lo que pasa es que alrededor de omega 0 lo que obtenemos es una constante. Sí, es más fácil de dibujar el seno cardinal, pero es más difícil de interpretar. Sí, Yo lo sí, había todo mirado tiene su lado con... positivo y su Sí, lado negativo, el yin y sí, el tal yang. cual. Exacto. Pero bueno, ahora que manejan la computadora, pueden ponerse a graficar, como dice yo, lo grafican en Python y pueden jugar con los límites. Eso está bueno de ver. Ahora que tienen la expresión analítica, es simplemente agarrar esto, o bueno, al revés, si lo quieren en función del tiempo, y ver qué cambia cuando van cambiando los parámetros. Bien. Entonces un poco la moraleja de todo este juego de parámetros es decir, bueno, si yo agrego más frecuencias, lo que vemos es que el pulso se vuelve más angosto, ¿no? El pulso en tiempo. Y vimos que con una única frecuencia, que era la delta de Dirac, teníamos una onda que no estaba localizada. O sea, ¿qué significa que no está localizada? Es que no tenía ni principio ni final, sino una función armónica. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera estamos viendo que cuanto más localizada está en T, menos localizada está en omega, ¿sí? O si quieren analizarlo en términos de la posición, es la misma idea, ¿no? Mientras más localizada está en T, menos en omega, mientras más localizada está en X, menos en K. Entonces, de alguna manera, aparece un poco lo que hablaba, creo que era Matías, ¿no? Fíjense, vamos a hacer una pequeña cuentita, que por ahí cuando lo vean con el pulso tiene más sentido, el pulso gaussiano, pero para dar una idea, si yo tengo mi pulso cuadrado en frecuencia, tiene un ancho delta omega, ¿no? Y si yo quiero calcular el ancho del máximo principal, que es digamos lo que más me contribuye, ese ancho va a ser 4pi sobre delta omega. ¿Está bien? Entonces yo de acá saqué los ceros del seno cardinal, y el ancho va a ser sumar estos dos, ¿no? De modo, suena correcto. Bien, entonces, fíjense que el ancho de la campana, lo voy a llamar delta t, es igual a 4pi sobre delta omega. Entonces, me parece que delta omega por delta t es igual a 4pi. Entonces, fíjense un poco qué es lo que decía Matías. Si quiero achicar delta t, voy a tener que agrandar delta omega, ¿sí? Porque están relacionados. Y esto es como un principio de incertidumbre que cuando vayan a F4, calculo, van a ver cosas de este estilo. ¿Sí? Tengo como las dos, no puedo determinar las dos con máxima precisión, ¿no? Si quiero determinar con más precisión delta t, se me va a ensanchar delta omega. Y así. Y al revés. Si quiero conocer con más precisión delta omega, voy a tener que perder información en delta t. ¿Está bien? Sigue la idea de... Sí, se ve. Y esto después les va a aparecer un montón en la carrera cuando vean cosas más de cuántica. Para la gente que le interese, viene un poco de este lado. Hay un video que está muy bueno que después se los podemos pasar. Sí, ahí bueno, lo podemos subir al campus. Iba a decir que ahí mando el O link. sea, por ahí confundo un poco, no sé. O sea, si tienen alguna noción de cuántica, por ahí sirve, si no,
no sé. Es que para mí, Lo importante es llegar a la conclusión de que si uno tiene algo muy localizado en el tiempo, va a tener algo muy expandido en el espacio de frecuencias. Y si algo tengo una única frecuencia, un conjunto muy acotado de frecuencias, voy a tener algo muy expandido en el tiempo. Y esa es la moraleja. No hay manera de que este producto de una constante si no es que uno compensa al otro. para mí Sí. lo que está bueno de esto, más allá de dar nociones de cuántica o no, es que ustedes seguramente en divulgación ya escucharon, y si no van a escuchar, y a lo largo de la carrera van a escuchar sobre el principio de incertidumbre en cuántica, pero no es más que esto. O sea, después la parte cuántica va a venir cuando asuman que las Sí, partículas son tal cual. ondas o que las ondas son partículas, etcétera, pero usted ya, con Viene de esto ya acá. saben el principio de incertidumbre. Después hay que ver cómo asocias esto a una partícula. Esa es la parte Ese es el cuántica salto. difícil. Claro, pero el principio de incertidumbre no es más que esto. Sí, el principio de incertidumbre viene de pensar eso que, no sé si era Santi que dijo que eran variables conjugadas y demás, pero sí. O sea, la cuenta viene de acá y ya la conocen. Bien, y el último comentario que iba a hacer es que también lo podemos pensar en forma espacial. ¿Sí? Acá lo tengo escrito en cosenos y senos, para no sé quién, ya me perdí quién preguntaba, pero yo todo lo hice pensando en la variable tiempo y su variable conjugada, que era la frecuencia. Pero si pensamos en el Fourier que veníamos haciendo en series, siempre trabajamos con X y con K. Bueno, esto también se puede hacer de la misma manera. Si yo quiero una función que dependa de X, la puedo escribir como la suma de la contribución de senos y cosenos. Cada uno va a aportar con una cierta amplitud, y eso va a depender del K. Y fíjense que acá, como estoy pensando el problema real, integro entre 0 y pi. 0 y infinito, ¿no? ¿Acaso? ¿Está bien? Y lo mismo, si tengo t, pues el cambio es el mismo. Y esas son las expresiones, si quiero conocer cuál es la contribución de cada uno de los términos. O lo mismo en términos de los exponenciales, que es lo que ya hemos visto. Creo que tenés un menos infinito en una integral para que Son no se más. confunda. Integral entre Sí. 0 e infinito. Sí. Piensa que tienen que estar integrando entre k's u omegas para que tengan sentido. Tienen que ser positivas, ¿no? Bien. Bien, eso era lo que les quería contar yo. No sé si hay alguna duda más de esto. Si no, podemos pasar a algunas aplicaciones o cosas más simpáticas. Ander, yo tenía una pregunta. Respecto de la clase de Ricardo, y todo, que fueron seguramente varias clases, ¿no? De Ricardo, hay preguntas que queden colgadas y con esto quieren aprovechar para ver si les podemos contestar o no. Yo quería preguntar sobre, en el caso de si yo quiero describir un pulso en un intervalo de tiempo muy largo, pero que es como muy... que también está poco localizado temporalmente, o sea, una cosa como la de modulación, que tenga la forma de una modulación, pero que sea muy larga en el tiempo. Ahí esto obviamente se sigue cumpliendo, pero no lo veo como tan intuitivo. Necesitaría un montón de frecuencias para reproducir algo que también está alojado en un intervalo grande de tiempo. Sin embargo, sigue dando 4pi siempre. Sí, eso te va a dar siempre, y Milton te dice que tengas paciencia, Jove Padawan. Esto viene por Be the Fourth with you. Es que estamos muy cerca del Ya te May the 4th. Ya te lo pasaste. Sí, justo pasó hace poquito y me emociona. Me estoy divirtiendo mucho con las cosas de May the Fourth. Pero, entonces, si quieren, aprovechemos y contestémosle a... No me acuerdo quién hablaba, con el collab.
Bien, vamos con el Colab. Bien, ahí estamos. Después voy a mandar estos videos que son los que decía Cande. O sea, en particular este habla del principio de incerteza. Todos estos videos de Blue One Brown me gusta porque se los puedo compartir y todos están subtitulados a castellano. Así que para el que no entiende inglés igual se va a entender. Y este es un video más general de Fourier que está buenísimo. Así que, bueno, vamos con Python y la transformada en Python. Y lo primero que hago acá en el Colab, esto no sabía si dejarlo o no, es que me quedó hecho el cuatrimestre pasado, decidí dejarlo un poco porque me parece que está bueno para quien no venga a clase y quede el Colab que pueda tener este repaso que ya hizo Cande. Así que esta primera parte me la voy a saltear. El chiste es buenísimo. Es de XKCD, otra persona otro de mis consumos culturales que me gusta mucho. Bien. Entonces, pero voy a ir a un detalle acá de Fourier, que es ¿cómo piensan que puede hacer Python la transformada que hizo Cande? O sea, la pregunta es, ¿puede hacer Python la transformada que hizo Cande? No para nada. ¿Por qué? Puede aproximarla. Bien. Ahí va. Va con eso. ¿Sí? La transformada que hizo Cande es una integral. Python no hace integrales, pero sí hay formas aproximadas de hacerlas. Pero básicamente lo que va a hacer Python es la serie, ¿no? O sea, digo, ni siquiera la serie. O sea, lo que yo acá tengo escrita la serie de Fourier, como la vimos, pero con complejos, como la escribió Cande al principio de la clase. Y cada C sub n se calcula como una integral. Pero de nuevo, la integral no la puede hacer Python. O sea, incluso en la serie me quedo con una integral. Entonces la integral la va a aproximar por una sumatoria. ¿Sí? Y eso, o sea, con eso tenemos que lidiar siempre que usemos Python. Vamos a tener cosas discretas. ¿Es hora de bardear a Python o a Colab? No es hora de bardear a Colab, porque gracias a esto, gracias a estas aproximaciones, podemos hacer cosas muy zarpadas. Aproximando, que igual lo que hacemos en clase también es aproximar, así que No es una cuestión de resuélvanme Python. la ecuación del péndulo si no quieren aproximar. Sería que no es un problema de Python hacer integrales o no, digo, es un problema más de tipo de cómo Numérico. más numéricos. Totalmente. Podría ser Fortran, lo que quiera. Totalmente. Es un problema de llevarlo a lo computacional, o incluso antes de que existan las computadoras se resolvían cosas de forma numérica a mano porque hay métodos que ayudan. Bien. Entonces, lo primero que hice para chequear, o sea, la FFT, la transformada de Fourier, Python la hace con un método rápido que se llama Fast Fourier Transform o FFT. ¿Sí? Esto es un método numérico muy conocido y muy usado en todas las plataformas, en todos los lenguajes, en Python, en MATLAB, en cualquier lenguaje que usen. Seguramente si quieren hacer una transformada de Fourier tengan una FFT a mano. ¿Sí? Hasta creo que el celular bueno. Sí, todo. Ahora voy a hablar de algunas aplicaciones de la FFT. Lo que tiene bueno es que uno puede... Con el sonido, pero bueno, no importa. Después. Pará, voy a ir a eso. Es que me encanta que se entusiasme así, me encanta. Pero voy a llegar a sonido, voy a llegar a imágenes. Paciencia. Bien. Bien. Entonces, tenemos, o sea, lo que es la FFT, no me voy a meter en el detalle de cómo se calcula, pero básicamente es una forma rápida,
¿sí? De hacer estas sumatorias. Y Santi pregunta si le podés sacar Fourier a lo que sea. Sí, o sea, a todo lo que le podés sacar Fourier en el papel, lo podés hacer con Python de forma aproximada. O sea, sí, a lo que sea. Voy a empezar chequeando esta FFT de alguna forma muy simple, que es, me voy a construir una función en el tiempo, psi de t, que la construyo con el coseno de 2pi por t, o sea, con frecuencia 1, 2 veces el coseno de 2pi por t, y otro con frecuencia 2, que es una vez el coseno de 4pi, lo que esperaría que la frecuencia 1 me dé 2 de amplitud, y la frecuencia, en la transformada, la frecuencia 1 me dé 2 de amplitud, y la frecuencia 2 me dé 1 de amplitud. Entonces, esto para ver si funciona la FFT. Calculo la FFT, que ahora voy a meterme con esta R que le puse acá. Y lo que le digo es, calculame la FFT real, ¿sí? Que por eso es esta R, de mi función psi de t, que es la FFT real porque toda mi entrada, toda la señal de entrada es real, así que vamos a usar eso siempre, por ahora. Cuando tengan entradas complejas, ahí ya es otra historia. Van a usar la FFT a secas, pero por ahora en esta materia siempre vamos a tener ondas reales, y vamos a poner ondas reales acá. Entonces vamos a usar la RFFT. Y para tener el eje horizontal, lo que voy a poner es RFFT frec, que a partir de la longitud del vector de mi señal y el tiempo entre el delta t que estoy usando, que ahora me voy a meter con eso, pero el delta t, el mismo que usó Cande para el principio de incerteza, me va a calcular mi eje horizontal, ¿sí? Entonces, por ahora, esto, o sea, ustedes ya saben cómo hacerlo transformada, ya saben hacer la serie. Ahora, para hacerlo en Python, vamos a usarlo medio como caja negra, donde metemos la señal, obtenemos la salida y vemos qué pasa, y vemos si coincide con lo que habíamos hecho en clase. Bien. Grafico esto, tengo intensidad, tengo frecuencia, veo estos puntos que me tiró acá, veamos, ok, el 1 está, el 2 está, el 1 es el doble que el 2, todo eso está bárbaro, pero, yo esperaba que me dé 2 y me da 8, yo esperaba que me dé 1, la segunda frecuencia, y me da 4. ¿Sí? ¿Se puede hacer con sliders? Todo se puede hacer con sliders. No sé qué variable querés meter en el slider, Franco. Bien, Matías, falta la normalización, ¿sí? Para la FFT, la normalización que hay que usar es multiplicar a todo por 2 sobre n. Siendo n la cantidad de puntos que tiene mi psi de t. Si yo hago eso, multiplico por 2 sobre n, acá tengo el 2 que esperaba y el 1 que esperaba, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que tengo que usar siempre para saber las amplitudes es 2 sobre n por la transformada de Fourier que tengo, excepto que no estoy graficando la transformada de Fourier. ¡Sarán! Estoy graficando el valor absoluto del resultado. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Vean qué pasa si yo printeo el resultado que me da la transformada de Fourier. Psi de omega. Me da 0 en la primera componente. Fíjense, acá esto es algo que quería decir, que no lo dijimos antes de los trabajos prácticos, pero apareció en el trabajo práctico y lo interpretaron bien. Printeo, sí. 4 por 10 a la menos 16. Eso es un error numérico de Python. Cualquier cosa que tenga 16 ceros es un 0. ¿Sí? Entonces esto en la parte real es 0. Y tiene una parte compleja que vale 8. O sea, el problema que tengo si yo grafico directamente... si grafico directamente la transformada de Fourier, es que tengo resultados complejos. Ahora, ¿qué significa esta parte compleja? ¿Qué les parece? ¿Qué significa la parte imaginaria? Ahí va, Matías. Muy bien, perfecto. La fase. Fíjense que hay
un solo resultado que tiene parte imaginaria, ¿sí? Todos los demás, o sea, este tiene 0 y 0, este tiene 0 y 8i, la i que Python lo pone como j, 4 en la parte real y 10 a la menos 15, o sea, 0 en la parte imaginaria, 0 en la parte imaginaria y 10 a la menos 16, o sea, 0 y 0, ¿sí? Y fíjense que eso no es casualidad, porque yo medio a propósito, para mostrarles esto, había puesto una fase de menos 2pi, menos pi sobre 2 en la frecuencia omega igual a 1. F igual a 1, perdón. ¿Sí? Es que me quedé un rato mirando. ¿Qué le puso el pi sobre 2? Era todo a propósito. Está todo Era todo a fríamente propósito. Justamente para mostrar esto, ¿sí? Para mostrar que cuando uno grafica la transforma de Fourier, para ver bien las amplitudes, lo que tiene que graficar es el valor absoluto, ¿sí? Bien. Entonces, iba a avanzar, pero antes de avanzar, quiero preguntarles cómo puedo visualizar en esto que estoy haciendo el principio de incertidumbre que hablamos recién con Cande. Vamos con este. ¿Qué tengo que cambiar para ver el principio de incertidumbre? ¿Y dónde cambio el delta t? Voy a ir a mi vector de tiempos, ¿sí? Y voy a achicar delta t a ver qué pasa. En vez de 1/8, que está puesto acá, 0,125, ¿sí? Voy a poner la mitad. Un 16avo. Y vamos a correrlo a ver qué pasa. Y fíjense la diferencia. O sea, no cambió la precisión en mis omegas. Esto podemos forzarlo a que cambie si empezamos a jugar con este valor. Eso se los dejo a ustedes. Prueben qué pasa si no pongo una potencia de 1/2. Pero, en definitiva, lo que pasó fue que se me largó el eje de omegas, ¿sí? O sea, tengo más conocimiento sobre el omega. Puedo representar más omegas que en el caso de 1/8, donde este llega hasta 8 y ahora llega hasta 4. ¿Sí? ¿Qué pasa si me voy para el otro lado? O sea, si de esta forma llegaba hasta 4, si hago el doble, por ejemplo, 1/4, debería llegar hasta 2. Y en 2 tengo justo una frecuencia, ¿no? Miren lo que me pasó. Dio algo mal esta frecuencia. Antes daba 1 y tengo 2. Estos son errores que empieza a tener Python por la aproximación, pero que la aproximación falla en los lugares donde es más visible la falta de precisión. ¿Sí? No quiero con esto decirles una fórmula de cómo funciona la FFT. Sí quiero decirles en que el principio de incerteza está metido acá también, ¿sí? Es una propiedad de Fourier que no se evade por hacerlo en Python. Entonces tengan cuidado. Si hacen una FFT, háganlo con suficiente definición en el tiempo. Quizás en Lago 3 hablen un poco más de esto. Cuando hablen de digitalización de señales. Lago 3, Lago 4. Por eso, no me voy a... No me voy a meter en el detalle, porque ya lo van a ver más adelante, pero les cuento que esto sucede. Ahora me voy a meter en algunas cositas lindas que van a pasar. Piensen que ustedes tienen una integral entre 0 y menos infinito, o entre 0 e infinito, perdón. Entonces hay que ver dónde puede uno cortar para que las cosas den razonable, ¿no? Es como parecido un poco a la convergencia que ha explicado un poco Magalí en Fourier de serie. No haber truncado nos iba a servir. Bueno, tampoco funciona así. Hay que ver qué es lo que hace uno, cómo aproxima uno esas cosas. Acá Matías pregunta qué pasa si aumento la densidad de puntos.
fíjate que lo que hice, ¿no? O sea, aumenté la densidad de puntos. Yo al cambiar mi delta t aumenté la densidad de puntos en psi de t. Me imagino que estás preguntando qué pasa si aumento la densidad de puntos en psi de omega, pero yo no estoy jugando con esa perilla, ¿no? Entonces tendría que arreglármelas para ver cómo aumento la densidad de puntos en psi de omega. Y fíjense que si cambiando el delta t, o sea, la distancia en omega, aumento mi eje de omega, lo alargo, cambiar el delta omega va a ser equivalente a aumentar mi eje en el tiempo. Miren esto. Si yo aumento mi eje en el tiempo, en vez de 0 a 1 lo paso a 0 a 2, dejando el delta t igual, aumenté mi densidad en omega. Antes tenía valores en 0, en 1, en 2, en 3 y en 4, y ahora tengo en todos los 0,5. ¿Sí? Eso se los dejo para que jueguen igual. El Colab va a quedar colgado en el campus. Pero yo ahora estaba jugando con que justamente no tenía la perilla de omega, solamente tengo la perilla en T. Pero bueno, me las arreglé para aumentar la densidad en omega moviendo la perilla en T. Vamos a avanzar. Yo les dejé... ¿Se acuerdan que les dejé un desafío en el campus? ¿Alguien lo pudo resolver? ¿O alguien intentó de alguna manera? Quizás, dice Valen. ¿Qué intentaste y a qué llegaste? Había medido, creo, el periodo de la oscilación, digamos, modulada, y de ahí saqué, creo que era como 0.5 Hz, y después usé el pico máximo de lo que decía Audacity del espectro, que justo ahora no me acuerdo exactamente, creo que era un Mi, y entonces no sé si era 128,5 y 120, no sé, y 129,5, era una diferencia así, algo así me había quedado, no me acuerdo. Mira, un Mi es... Así que eso te lo acordás bien. Las frecuencias dan un poco distintas, pero me parece que... O sea, pero lo que más me importaba que digas era el método, que está excelente. Y me encanta porque yo acá en el Colab lo voy a resolver de una manera distinta. Voy a resolver ahora el desafío. Y justamente después de hacerlo, yo les escribí en el Colab que hay otras formas de hacerlo, de resolverlo. Y esta que acaba de decir Valen es otra de las formas, que es agarrar la onda que teníamos en el Audacity y medirla como si fuera con regla o en el eje X. La onda que teníamos en el Audacity es esta de acá, que me la traje a Colab a partir de algunas indicaciones que dice, la guardé en mi drive, y a partir de algunas indicaciones que me dice Google cómo hacerlo, busqué, bueno, cómo traerme un archivo a Colab, está, qué sé yo. Si eso no me parece muy importante, lo googleé y lo copié tal cual. Ahora, lo que sí es importante es, una vez que lo traigo, le digo a agarrar el contenido del archivo, no sé, no importa. Básicamente lo que hago es que Colab puede leer batidos.wav de mi drive, y esto sí es una función de Python, de SciPy, que la importé. Y le dije, bueno, léeme batidos. Por un lado me da la frecuencia de sampleo, que es cada cuánto va grabando. O sea, cuando mi micrófono graba la guitarra, lo tiene que digitalizar, ¿sí? Y para digitalizarlo, lo tiene que discretizar. No puede tomar, así como hablábamos que no podía ser un integral, la función continua de sonido de mi guitarra no la puede tomar. Y para eso toma de esa señal va tomando un punto cada tanto tiempo. Ese uno cada tanto es una frecuencia y se llama frecuencia de sampleo. Entonces, esto lee el WAV. En el WAV está la información de la frecuencia de sampleo. Me la da. Yo la voy a usar para construir mi vector T, mi vector tiempo. Y por otro lado me da el sonido de la guitarra. Si ploteo la guitarra contra el tiempo, obtengo de nuevo el batido que mostraba en el Audacity, ¿sí?
Matías pregunta si son los frames por segundo del sonido. No tiene que ver con el sonido, sino con la... ¿cómo se llama? Con el micrófono, con el sistema de digitalización que tengo. Con el micrófono y con mi computadora. Y Lo Facu, tenías que hacer como los frames por segundo si querés del micrófono, ¿no? claro, ¿Cada cuánto se amplía el micrófono? claro, tiene que ver con mi sistema de digitalización. Bueno, sí. El micrófono todo. y la compu y etcétera. Todo en Eso en el conjunto. Audacity se puede setear, por ejemplo. Y si esto me pide un código, sí, me pide un código cuando lo corro por primera vez, me parece. A ustedes se los va a pedir, pero también les da un link para tener ese código. No importa, o sea, lo van a tener. Si no les funciona, me avisan. Debería funcionarles perfecto. Bien, entonces le hago FFT a esto, ¿sí? Y me da esta cosa de acá. En principio, solamente grafiqué el valor absoluto. No, lo grafiqué normalizado, está bien. Pero lo que iba a decir es que no me importa mucho la amplitud que tenga cada onda, cada frecuencia, solo me va a importar el valor de la frecuencia. Y lo que voy a usar es otra función que se llama findPeaks, que lo que hace es en una señal cualquiera me devuelve los picos, ¿sí? Los máximos. Esto, en principio, si no le digo nada, me tendría que devolver todos estos máximos, que son todos piquitos. Pero le digo, bueno, este segundo parámetro que le paso a findPeaks es devolverme los que están en el máximo de esta función dividido 3. ¿Sí? No, o sea, no más que, digo, no me devuelvas valores más chicos que eso porque no me interesan, porque si no me tomaría todo eso. Como que le estoy poniendo un filtro, si encontrás picos más bajos que eso, no me los pases. Y lo que hice fue hacerle un zoom a esto de acá. Ahora, yo le hice un zoom y otra vez printé los picos, el valor de los picos, y fíjense lo que tengo acá. Tengo 3 valores. ¿Sí? Yo encuentro 2 en el gráfico, que los marqué con naranja, pero me encuentra 3, en realidad, que uno quedó fuera por hacer el zoom. Eso yo podría no decirles nada, hacerme mirar para otro lado, no prestarle atención, pero me parece que está bueno ver, porque después en el laboratorio aparecen cosas así, todo el tiempo. Uy, che, esperaba que esto tenga 2 valores, porque yo sé que toqué 2 notas con la guitarra, yo sé lo que me di. Y obtuve 3. ¿Qué es ese tercero? Bueno, no sé. En principio puede ser ruido, puede ser lo que sea. Ahí está como la habilidad del científico. Sí, dale, Maga. No, que en este zoom, en el zoom que hay no se llega a ver el primer pico, ¿no? El zoom se ve los dos que están juntitos. Pero okay, los imprimí acá para que se vea que hay 3. Sí, podemos cambiar el... No, que una cuestión por completitud, no sé. Sí. Así me trabaja la cabeza a mí. Bueno. Nada. No, tengo que correr todo. No, está bien. Ahí puse para que se vea. Anduvo medio perdido por las dudas. ¿Ves? Acá está lo que me decía Franco. Uy, me tocaron el timbre. Bueno. Okay. Ahora... No, pero hay más picos, solamente que el zoom está hecho sobre esos 2 para mostrar lo que claro, vos. Sí. Pero hay más picos, así importantes. Sí. Quizá también haya armónicos, ¿no? Pero bueno, nada, no me toma más cizaña. Bien. Ahí está. Fíjense, ahí están los 3 picos. Me dan un segundo que voy a atender el timbre, quiero ver qué es porque estoy solo. ¿Podrían ser armónicos? Más allá de si podría o no podría, ¿tenemos alguna manera de saber si eso es un armónico o no?
podemos ver qué tan parecido es a la frecuencia fundamental. Ok, ¿y cómo harías eso? Acá, como dice Santi, buscar si son múltiplos o parecido múltiplo. Y Bueno, para ir entonces, con- la de 216, ¿podría ser un armónico de las otras? Ahí había contestado algo Matías, creo que era. Está bueno lo que dice Matías. Pero también está bueno eso, ¿no? Tiene que ser un múltiplo, no un submúltiplo de la frecuencia. O sea que si en algún momento Milton distinguió que realmente esos dos que están muy cerquitos eran las frecuencias originales, podemos descartar, por un lado, que por cuestión de multiplicidad eso no puede ser un armónico, y además porque eventualmente tendría que ser tan limpio como la frecuencia original también un poquito, ¿no? Entonces, debe venir de otro lado, con lo cual ya ahí podemos descartar una vía. ¿De dónde está ese pico? ¿De dónde viene ese pico? Sí, me da Bien. mucha intriga. A ver. Puede ser un ruido, puede ser otra cosa. No sé lo que decís, Luciano, de las campanas de Gauss. En principio, los picos son picos como si fueran de resonancia, ¿no? Me imagino que serían más parecidos a lo que veíamos con resonancia, que se llaman lorentzianas esas curvas. Pero no te sé decir con certeza qué curvas deberían aparecer. Puede ser que sean gaussianas. Son medio que las dos posibilidades. Pero bueno, en definitiva yo había propuesto el experimento tocando dos frecuencias muy similares. Y esas frecuencias las encuentro acá, están muy pegadas, ¿sí? Y esta no tiene nada que ver con lo que yo había tocado. Entonces, en principio la descarto. Y si todavía quedan dudas de eso, están los otros métodos, por ejemplo, el que había planteado antes Valen, para asegurarme, ¿sí? De que eso es lo que estoy buscando. Y bueno, ni que hablar que esto se ve acompañado de un montón de ruido en este lugar, Sí, eso cosa de que me hace sospechar ruido. más. No me acordaba bien cómo era. Vos habías tocado dos notas muy parecidas, ¿no? Perdón. Yo había no vengo tocado siguiendo el dos notas desafío. muy parecidas. Ah, O sea, entonces está bien. Sí, claramente las que están ahí. había tocado dos cuerdas, Sí. dos armónicos, o sea, este quinto armónico acá. Ok. O sea, acá o sea, en la cuerda de abajo y acá en la cuerda de arriba, en el tercer y quinto traste. Y puede ser que sea el tuk del golpe con la guitarra. Y esos teóricamente tienen que ser sonidos iguales, pero yo había desafinado un poquito una de las dos cuerdas para que sean muy parecidos pero no iguales y que se generen los batidos. Okay. Bien, entonces me quedan... O sea, lo que obtengo con estas dos son estas dos frecuencias que corresponden a un mi y un mi desafinado. ¿Sí? Y ahora, como necesito resolver el tema del timbre, que me trajeron algo que no lo esperaba en este momento, les pido mil disculpas, pero bueno, voy a aprovechar para dejarles discutiendo algo, que es, yo toqué, o sea, la cuerda más grave que toqué yo, ¿sí? Es esta, es un mi. Yo toco un armónico en esa cuerda, o sea, forcé un nodo en la cuerda. Y eso generó estas frecuencias. ¿Dónde estaba el nodo en esa cuerda? Eso es lo que les dejo para discutir un poco. Ya vengo. Perdón por esto. No esperaba tener que bajar, pero tengo que bajar. Un segundo. Anda, tranquilo. La nueva normalidad. Sí. Algunos nos entran niños a la clase, a otros les llega Mercado Libre. Eso era propaganda, ¿no? Claro, esto queda grabado. Podría llegar una pizza también. Me vendría mal. Sí. La verdad. Un nodo en el traste 5 de la cuerda 6. ¿Por qué estás diciendo eso, Flor?
Ok, porque ya sabes que está tocando la cuerda 6. Ok, sí, correcto. ¿Todos entendieron cuál fue la idea del método de Valentina para tratar de encontrar? No puedo hacer scroll en el coso de Milton y me pone nerviosa. Quiero volver al gráfico de la guitarra y no puedo. Yo creo que lo tengo, a ver. Me lo había compartido. En el gráfico de la guitarra, o sea, que era la idea original, ¿no? La idea original fue cuando vimos batidos y todo esto era un mundo desconocido. Fíjense todo lo que avanzamos. ¿Cuál era la idea original? Porque después podemos hacer muchísimas, pero... Valen, ¿querés contarla un poco más en detalle? Bueno, ahora ya lo hice hace un par de semanas, pero lo que había hecho es encontrar la frecuencia de modulación, midiendo la cantidad, en Hertz lo hice para que sea más fácil la cuenta, medí que habían una oscilación y media en 3 segundos. Entonces de ahí saqué que la frecuencia de modulación era más o menos 0.5 Hz. Y ahí usando la fórmula de la frecuencia de modulación, que es la frecuencia más grande menos la frecuencia más chica dividido 2, creo, si no me acuerdo mal. Y la frecuencia de propagación, que la saqué de Sassy Audacity, que era ahora había dicho 129, pero ahora me acuerdo era 329. De ahí sumé la frecuencia de modulación a la frecuencia de propagación para que me dé 329,5. Y después la otra me dio 328,5, que son valores un poco distintos a los que hay acá, pero quizás porque fue medio, no sé, a mano la medida esa de modulación. Yo quiero saber, perdón, Valen, ¿vos ya hiciste la 1? Sí. Bien, ¿y el resto? ¿Hay acá alguien que no haya hecho la 1? Pregunto distinto. Me parece que son varios, ¿eh? Son varios, por eso. En la presencialidad esto no pasaba. Está perfecto. Lo que dice Valen de dieron un poco distintos, en realidad lo que tenemos que ver es algo que se ve mucho en la 1, por eso traigo a colación esto, que es, claro, cuáles son las barras de error de esto. O sea, ¿qué error tengo en cada método? ¿Qué error tiene Valen con su método? Digo, Valen le dio 329,5, dijiste, me parece, ¿no? Sí. 329,5 exacto. Bueno, no, siempre tenemos una falta de precisión en algún lado. Una incerteza. Bien. Lo mismo yo. Digo, Python, al tener esto discretizado, cuando en realidad teóricamente es una función continua, también tiene una incerteza que hay que saber. Y entonces este resultado, y el resultado que en principio, bueno, es como para charlar un poco sobre lo que está dando, pero también tenemos una incerteza en este resultado, tenemos una incerteza en el resultado de Valen, hay que comparar con esas incertezas. Eso se ve muy bien en la 1, no me quiero meter en el detalle, pero simplemente eso. Yo creo que son suficientemente cercanos y con suficiente error para asumir que son lo mismo, porque son métodos con bastante error lo que estamos haciendo tanto Valen como yo. Yo lo que quería rescatar era eso, ¿no? Que contaba Valentina, que es, uno toma quién es el promedio, quién es el omega promedio, la omega diferencia, lo puede medir, si quieren, y con eso despejan quiénes son omega 1 y omega 2. Y estuvo muy bien,
la verdad que estaba muy, muy cerquita de lo que se parece al valor que está midiendo Milton, que también tiene su incerteza, como está diciendo él. Bien. Después de 3 cuatrimestres Bien. lograste que alguien haga el desafío, Milton. Sí, estoy re contento. Bien, entonces, ¿pensaron esto que les dejé de dónde estaba poniendo el nodo en la cuerda? Vi que alguien puso en el traste 5 de la cuerda, está bien, pero lo quiero pensar, o sea, no lo quiero pensar en la guitarra. Ahí va, Martín, a eso iba. 1/4 de la cuerda, perfecto. ¿Sí? La frecuencia se me multiplicó. Lo que dice Martín, en realidad necesitamos una información extra, que yo la tuve que googlear porque no sabía, que es cuánto es el valor de tocar, cuál es el valor en frecuencia de la cuerda más grave de la guitarra, ¿sí? Que es la que yo estoy afectando poniéndole un nodo. Y ese valor es aproximadamente, es un mi también, sí, y es aproximadamente cerca de 82, 81, algo, no me acuerdo, lo había googleado, pero en Google está. Y es prácticamente 1/4, claro, de estos valores. Entonces, lo que estoy haciendo es multiplicar la frecuencia por 4, o sea, poniendo un nodo en 1/4 de la cuerda para generar un cuarto modo y una frecuencia multiplicada por 4. ¿Sí? Eso me gustó para pensarlo un poco y compararlo con los resultados que obtuvimos en clase. Muy ingenioso. De la cuerda. Bien Martín, bien Valen, me encanta esta participación. Vamos a hablar de, entonces, algunas aplicaciones de esto. O sea, sí, resolver el desafío es una aplicación, pero unas aplicaciones más prácticas. Cande recién estaba hablando de la delta de Dirac, del pulso, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar esto y les pregunto a ustedes, si yo le mando un pulso a un sistema, por ejemplo, a una guitarra, un golpe, ¿sí? Un pulso puede ser un golpe. ¿Qué es lo que voy a obtener de resultado? Sí, ya lo corro. ¿Qué es lo que voy a obtener? Sonido, ok, bueno, qué amplio. ¿Qué es lo que voy a obtener de resultado? Suma de modos. Bien, vamos puliendo un poco más con el golpe. Piensen en lo que dio Cande hoy. Yo le doy un golpe a algo. ¿Qué frecuencias estoy excitando? ¿Sí? Depende de dónde golpeo. Bien, Inés, perfecto. Tiene que ver con lo que habló Cande hoy. Si yo tengo algo muy acotado en el tiempo, y esto se ve perfecto en el video de incertezas que le vamos a compartir, el de 3 Blue 1 Brown. Si tengo algo muy acotado en el tiempo, en el delta omega, en el espacio de frecuencias, voy a tener algo súper amplio. Cuanto más acotado lo logro hacer, si lo logro hacer muy parecido a la delta de Dirac, realmente voy a tener todas las frecuencias, ¿sí? Entonces estoy excitando un montón de frecuencias. Básicamente voy a obtener la respuesta del sistema a cada frecuencia. Es completamente análogo a hacer el barrido de frecuencias que hacíamos en el forzado. ¿Se acuerdan que hacíamos el barrido de frecuencias y obteníamos una frecuencia que respondía más fuerte, que era la frecuencia de resonancia, y frecuencias más que respondían menos, con menos amplitud, ¿sí? Siempre excitando con la misma amplitud, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo con un golpe es excitar las frecuencias, excitar todas las frecuencias, y que el sistema me responda, bueno, con esta frecuencia voy a responder más suave, y con esta frecuencia más fuerte, y etcétera, y voy a recuperar esa curva que habíamos hecho en el forzado. ¿Sí? Solo que todas al mismo tiempo, Matías, pero las puedo descomponer haciendo Fourier ahora que sé eso. Perfecto. Bien, esa curva que obtengo con el impulso es una curva que se usa muchísimo y que se llama respuesta al impulso de un sistema.
¿Y por qué se usa muchísimo? Porque si yo después esa respuesta al impulso la multiplico por otra señal, ¿sí? Por ejemplo, tengo el sonido de mi guitarra, o sea, el sonido de mi guitarra primero lo transformo en Fourier, ¿no? Tengo esta curva de acá. Y lo multiplico por la respuesta al impulso, por alguna respuesta al impulso. ¿Qué voy a tener? Cada frecuencia de mi guitarra, si el sistema que yo tengo, por el que le hago pasar, por ejemplo, un sistema de audio, un parlante, ¿sí? Me responde con mucha amplitud a esa frecuencia, esa señal se me va a agrandar en esa amplitud. Se va a amplificar. Y si me responde con poca amplitud, se me va a achicar. La voy a reducir. Lo que voy a tener es que se me van a ajustar todas las amplitudes que tiene cada amplitud que tiene la frecuencia de mi guitarra, cada amplitud para cada frecuencia de mi guitarra, se me va a amplificar o reducir por cómo responde el sistema ante esa frecuencia. ¿Sí? Eso lo logro con un producto entre funciones en el espacio de frecuencias. ¿Y qué logré? Bueno, logré entender cómo se comporta sin hacerlo, sin enchufar mi guitarra al parlante, entender cómo se comportaría mi guitarra en ese parlante. ¿Sí? Si después lo vuelvo a transformar al espacio de tiempos, lo puedo escuchar, eso. Y puedo escuchar cómo sonaría mi guitarra dentro del parlante. Y esto tiene un montón de aplicaciones, y yo acá les voy a mostrar dos. La primera es una que tuve, o sea, yo antes les conté, estudiaba ingeniería de sonido en un TREF, y un trabajo práctico que tuve que hacer fue sobre respuesta al impulso. Nos metimos en un aula de un TREF y grabamos impulsos. ¿Cómo grabamos impulsos? Explotando un globo. ¿Sí? Quiero saber si se escucha. ¿Se escucha si yo reproduzco acá? Sí, perfecto. Bueno, ese fue el globo que explotamos en el aula de un TREF. Ese fue el impulso. Agarramos, nos metimos con un globo en un aula, ¡pum! Lo explotamos. Y grabamos. Y eso es todo. A mí yo hice ese trabajo práctico, me quedó en el drive, olvidado. Después de un tiempo tuve que dar Lago 3. Esto fue incluso antes de dar F2. Y dije, está bueno eso para mostrarlo. Está bueno eso para... No lo conozco a Daniel Hernández. Está bueno eso para mostrar que... Si 13 horas, no sé por qué pone 13 horas. No son 13 horas. Está bueno eso para mostrar esta respuesta al impulso cómo funciona. Entonces me armé este código para multiplicarlo con algo que grabé en mi casa. Mi voz grabada en mi casa. ¿Cómo se escucha mi voz grabada en mi casa? Así. Hola, estoy grabando mi voz dentro y fuera del aula donde explotó el globo. ¿Por qué dentro y fuera? Porque ahora la vamos a escuchar adentro del aula. Hola, estoy grabando mi voz dentro y fuera del aula donde explotó. Exacto, Teo, perfecto. Se escucha el eco que se escucharía en el aula. ¿Todos escucharon lo que escuchó Teo? Vuelvo a poner el primer audio. Hola, estoy grabando mi voz dentro. Hola, estoy grabando mi voz dentro y fuera del aula donde explotó el globo. ¿Se escucha la diferencia? Bien, Facu. Sí, como que en la segunda es como si yo estuviera hablando dentro de un baño. O adentro de un aula que refleja mucho el sonido y tiene mucha reverberación. Pruébenlo en sus casas, ¿sí? Que les dejo el collab subido. Y lo van a escuchar. Se escucha perfecto. Así funcionan muchos efectos de sonido, ¿sí? Cuando se quieren hacer efectos de sonido digitales, se hacen de esta manera. Multiplicando. O sea, lo que yo hice fue agarrar el sonido del globo, hacerle la FFT a mi voz, hacerle la FFT al globo, multiplicar las dos y tomar la FFT inversa, ¿sí? Que es la IRFFT.
y tengo mi voz en el aula. Bueno, Facu, vos que tenés una escalera donde se escucha mucho la reverb, podés explotar un globo ahí y grabarlo y ver si la podés multiplicar, la transformada, multiplicarla por tu voz. Y escuchar tu voz dentro de esa escalera y compararla con una grabación de tu voz dentro de esa escalera y ver si son parecidas. Eso es un experimento que te invito a que hagas y nos compartas. Estaría buenísimo. Estás obvio, sí, totalmente. Hay un montón de cosas a tener en cuenta que para grabarlo vos estás pasando por un micrófono. Necesitas que ese micrófono sea lo más limpio posible, lo más plano posible en respuesta en frecuencia, si no también te está afectando. Entonces, sí, obvio que hay detalles para ver si lo quieren hacer bien, pero ya esto es algo súper interesante para ver. Y lo segundo que les voy a mostrar es lo mismo, pero con imágenes. Las funciones de reducción de ruido de audio funcionan parecido. Me parece que son más filtros que otra cosa. Pero filtros como el que vimos, filtro mecánico en la... pero, no sé, podrían usar algo de este estilo. No lo sé. Bueno, y por último, vamos a hacer lo mismo pero con imágenes. ¿Quién usa esto con imágenes? ¿Quién usa Fourier con imágenes? Photoshop lo puede usar, pero el que lo usa un montón es Instagram. Cada vez que ustedes abren Instagram y van a las historias y quieren poner, por ejemplo, un filtro, Instagram no es otra cosa que Fourier. No estoy hablando con esto de los filtros de me pongo orejitas y voz aguda de abeja, que son muy divertidos, pero o filtro de perro, no es eso lo que estoy queriendo decir. Sí, cuando por ejemplo dice filtro París y les pone como todos colores, como que les modifica el color de la imagen, qué sé yo. Esos filtros no son otra cosa que cámaras viejas, ¿sí? Las cámaras viejas sacaban una foto y te modificaban mucho los colores, te modificaban mucho las cosas porque era lo que podían hacer. Ahora, mucha gente empezó a ver eso como algo artístico, como algo interesante para hacerlo a propósito. Entonces agarró esas cámaras viejas y empezó a sacarle fotos a impulsos. ¿Cómo le sacas una foto a impulso? Todo oscuro, con una lucecita en algún punto, y sacás esa foto, ¿no? Entonces como que le diste el martillazo en ese punto. Y después haces la transformada de Fourier, eso tenés la respuesta al impulso. O sea, habrá formas mejores y peores de hacerlo, ¿no? Pero se entiende básicamente. O sea, puedo tener la respuesta al impulso de cámaras viejas. Y después tener la transformada de Fourier de eso. Y después cada vez que alguien se pone la cámara y saca una foto, yo transformar Fourier esa foto, ¿sí? Que es una transformada de Fourier en 2 dimensiones, pero queda una integral doble. Nada del otro mundo para Python que le quede una doble sumatoria. Sin importar el detalle, es algo simple. Multiplicar la transformada de una por la respuesta al impulso. Y tenemos la foto como si hubiese sido sacada por la cámara vieja. Que esos son los filtros que tiene Instagram cuando... o Photoshop también, cuando te dice, che, ¿querés aplicarle un filtro antes de subirla? O antes de sacarla a veces. Incluso te lo hace en vivo. Yo voy a hacer una muy simple, que se llama, y muy conocida, que se llama el Gaussian Blur. La difusión gaussiana, sería como la traducción. Difuminación más que difusión. Difuminación gaussiana. Voy a agarrar una foto cualquiera de Google. Cuando uno pone una foto en Python, fíjense que si yo pido el shape de la imagen, cómo es el vector imagen, tiene 571 componentes en un primer, digamos, filas, 800 columnas y 3 matrices que son de 571 por 800. Esas 3 matrices tienen que ver con que son 3 colores, ¿sí?
Eso es un poco más difícil para trabajar. Entonces vamos a convertir esto en algo que sea de una sola matriz, de 571 por 800, que son la cantidad de píxeles. ¿Sí? Eso es llevarlo a blanco y negro, por ejemplo. Hay un montón de formas de hacerlo, pero lo lleva a blanco y negro. Se puede hacer con color, obviamente, pero esto es de formas más... de hacerlo de una forma más simple. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es convolucionarla. Convolucionar se llama esto de multiplicar. Yo no quería meterme en el nombre. Multiplicar transformada de Fourier se puede hacer como una operación en el espacio de tiempos que se llama convolución, pero no es muy importante eso. Ya lo van a ver en la carrera, en Mate 4, etc. Puedo multiplicar las transformadas de Fourier con esta función, que es una gaussiana. ¿Sí? Y me dice que ya le parecía. Bien. Esta gaussiana va a tener un pico acá. No hay demasiado para decir, ¿sí? Para el que no, esto lo muestro para el que no la conozca. En realidad la transformada que yo voy a hacer es con la gaussiana puesta bien en una esquina, ¿sí? ¿Y qué me va a generar eso? ¿Qué piensan que me va a generar eso? A ver si algo de la intuición... ¿Un filtro para hacer memes? No, lo que me va a generar eso es difuminarme la imagen, ¿sí? Es esto de acá. Donde si yo juego, por ejemplo, con el ancho de esta gaussiana, o sea, esta gaussiana tiene un círculo que se va achicando de alguna manera muy particular hasta llegar a este punto. Y si yo juego con el radio de ese círculo... No, se blurea todo por igual, por lo menos de la forma que yo lo hice. Si yo juego con el ancho de ese círculo, con este radio, puedo tener más o menos difuminación. Por ejemplo, yo tenía 10, vamos a llevarlo a 100. Y tengo cualquier cosa. Bien, Franco, ahora vamos con eso. Si lo llevo en vez de a 10 a 1, tengo algo mucho más parecido al original. Puedo hacer un intermedio con 5. ¿Sí? Parece como un promedio, porque en realidad lo que estoy haciendo es que estoy como promediando cada punto de la imagen que queda dentro de la gaussiana, dentro de esta forma, ¿sí? Los que quedan acá afuera no, pero los que quedan dentro de ese círculo, mira que los estoy promediando todos con distintas amplitudes. Al que está en el centro le doy más importancia, al que está en los bordes cada vez un poco menos, ¿sí? Y lo pongo todo ese promedio lo pongo en un píxel. Entonces medio que estoy mezclando todos los píxeles de cierta manera. Cuanto más grande es mi círculo, más píxeles tomo para mezclar en un solo píxel. O sea, más se difumina. Más se parece cada píxel a los de su alrededor. Y cuanto más chico es el radio, por ahí estoy tomando 2 o 3 píxeles para... Claro, Matías. Muy bien, sí. Bueno, esto es todo lo que les quería mostrar. Espero que les haya gustado. Después pueden meterse y jugar con esto, poner sus propias imágenes, sus propios textos, si Marte me deja terminar la clase. Siempre busco cambiar de ventana para dejar de compartir y no me doy cuenta que está arriba en realidad. Tiene un montón de aplicaciones. Fourier. Es una cosa bellísima. Yo no te estoy escuchando, Luz. No sé, veo que mueves la boca y... Yo te escucho, pero como entrecortado. Ahora sí, tenía mal yo el sonido. Ok. ¿Puedo compartir tu... ¿Cómo esto? tu collab, en donde está la transformada de Fourier de tu batido? Sí. Todo bien con mis collabs. Sí, que lo podés compartir fue la pregunta.
Lo puedes poner en O share. verlo ahora, no entendí. Ah, Eso, sí, Tengo que verlo ahora. lo puedo compartir la pantalla. Sí, sí. Sí, No está la transformada del batido. ¿Viste? eso. Si ustedes quisieran que la función que Milton tenía más arriba, que se veía cómo vibraban las cuerdas, fuera más pura, más limpia, ¿se les ocurre que podrían hacer algo? ¿Qué harías, Santi? Por ejemplo. Sin necesidad de multiplicar y hacer la idea esta del impulso de Milton. Cortar los bajos, dice Franco. Entonces yo podría sacar ese ruido horrible que está en 216, que no me está ayudando a poder distinguir a lo Valentina, la frecuencia, si quieren. Entonces podría sacarle el ruido ese gigante que está ahí, cortar los bajos, y hacerle la transformada de Fourier a este pico. A estos dos que están acá, que obviamente no ven porque no ven mi mouse. Ahí está. Eso Ayuda, para hacer Pictionary. Y cuando le hacen esto, reobtendrían la señal original, pero como limpia. Entonces también sirve como método de limpieza de imágenes, o de sonido, o lo que quieran. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo he usado para imágenes que obtengo un microscopio electrónico que tienen ruido. Le hacemos la transformada de Fourier, le decimos, estas frecuencias no las quiero porque sé que no son, y las relimpiamos y obtenemos una señal divina, donde está la información que sí queremos ver. Y estamos hablando de cosas de nanómetros. Muy bueno. Está buenísimo el Eso se ejemplo. reusa. Y yo agrego que con el sonido, con eso, se puede hacer, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque si uno dice, bueno, yo en realidad lo que quería eran estas dos picos, me quedo solo con estos dos picos. O sea, tengo un coseno de uno con esta amplitud, coseno de otro con esta amplitud. Dejó de ser una guitarra. El batido Claro, lo porque ven. una El batido lo veo cosita perfecto. de ese espectro, a mí me gustaría ver qué pasa para frecuencias más altas, porque es un zoom muy zoomeado este. Bueno, Sí, cambiémoslo. algo intermedio entre el de arriba y el de abajo. Porque el de Por arriba- ejemplo, dale, juguemos. Está acá el Zoom. Chicos, les digo, la clase terminó. La La clase terminó así, sí, nos podemos estar jugando un montón. Seguimos otra vez, seguimos otra vez. Casi. Se queda solo el que tiene Los mucha- manijas. No, está bueno, yo siento que, ¿vieron lo de la analogía sí. con que estamos aprendiendo un idioma? Para mí que hoy nos pusimos a hablar de política en chino, porque hoy metimos todo. Bueno, chicos, terminó la primera parte de la materia con esto. El mensaje es, aprendimos mucho, más allá de que tenemos un examen en una semana. Una de cal y una de arena. En el podcast. No sé de qué hablan. ¿Qué podcast? Me parece que por ahí es el No. video que mandaste. No, porque estaba escuchando un podcast y están hablando de cómo habían hecho los filtros para una señal de un radiotelescopio que habían aplicado transformar, después transformar. Y No sé. supongo era esta idea, ya lo perdí el capítulo, No, se usa pero muchísimo. supongo que habrá sido esta idea para Sí, puede sacar ser. todo el ruido del radiotelescopio y acaba de caer todo como... Y si no era esta idea, bueno, ahora tengo esta idea de lo que habían dicho. Seguro es algo más complejo, pero sí, debe venir por ese lado. La base. Bueno, muchísimas gracias, buen provecho y nada, eso, buen provecho. Gracias. Tengo Igualmente. hambre, dejen de decir buen provecho porque me como la computadora. Sí, Yo pasé al estadio en donde se me fue el hambre. Yo estoy como un Sí. instinto animal que me como cualquier cosa. Hablando de picos, me apliqué la transformada de Fourier y se me fue el hambre. Ah, mira qué bien. Martín, ¿por qué te pensás que no paro de tomar mate en toda la mañana? Bueno, podemos cortar la grabación ya. Es verdad.